Entonces, la idea está en cómo podemos aprovechar nosotros estas cáscaras de plátano, cómo podemos captar estos residuos orgánicos y extraer cosas valiosas que todavía tienen. Yo soy bioquímico, entonces todo lo que es orgánico para mí es una fuente potencial pues no sé, nuevos recursos. Básicamente veo una cáscara de aguacate y la veo transformada en oro, porque en la cáscara de aguacate tienes antioxidantes, tienes sustancias que pueden usarse en farmacéutica, en cosméticos, en ingredientes en ingredientes de alimentos, pero el detalle está en que hay que usar precisamente la ciencia, la ingeniería, la tecnología para extraer esos recursos. Ustedes están en una escuela donde supongo están estudiando una ingeniería, de hecho el evento es de ingenierías. Entonces, como ingenieros y como ingenieras, esa es una visión que les comparto. Más que crear cosas nuevas, es aprovechar lo que ya existe para que no tengamos que seguir produciendo más gases de efecto invernadero y pues también no tengamos que seguir comiéndonos la última rebanada de pastel que hay de biodiversidad de este planeta, que es un 35%. Pero más específicamente, ¿cuál es el enfoque o la ideología que les quiero transmitir? Como investigador, he tenido la experiencia de que generalmente los proyectos se hacen desde una sola de estas ramas. Y con ramas me refiero a o solo es ciencia, o solo es arte, o solo es diseño, o solo es ingeniería. Pero son pocos los que andamos mezclando, por ejemplo, ciencia y arte, o diseño o ingeniería, o por qué no, las cuatro juntas, o combinaciones de tres de estas ramas. ¿Y por qué les quiero compartir eso? Porque cuando combinamos estas cuatro, podemos resolver problemas súper complejos que, por ejemplo, solamente considerando ciencia o solamente considerando ingeniería, sería mucho más difícil de resolver. Entonces, un problema que en este caso ya se trabajó en base a estos cuatro ramas o cuatro pilares, fue el caso de unos barcos. Bueno, resulta que en Estados Unidos la Marina tenía un problema con sus barcos y es que había unos animalitos, unos moluscos, que se pegan al casco de los barcos y al pegarse al casco de los barcos empiezan a romperlo, a descomponerlo. Entonces era súper costoso darle mantenimiento a los cascos de los barcos. Entonces buscaron a un investigador en el MIT para precisamente preguntarle cómo podemos resolver este problema. Y el enfoque que utilizan de aquel lado del mundo, en Estados Unidos, fue muy interesante porque se basó en entender la superficie del barco y en entender qué es lo que hace que los percebes, que estos moluscos, y eso dio a un enfoque bastante interesante, que al parecer nada tenía que ver. Resulta que, como pueden ver en esa imagen, esas escamas son piel de tiburón. Resulta que a los tiburones no se les pegan los moluscos y eso tiene que ver con la composición de su piel. Entonces este investigador hizo este paralelismo de la superficie del barco con la superficie del tiburón y yo supongo pensó, ¿cómo le hacemos para que para que el casco del barco se parezca más a la piel de un tiburón? Entonces, lejos de pensar en un tema netamente de ingeniería o de ciencia, fue a buscar en la biología la respuesta. Otros podrían haber pensado, le voy a poner un recubrimiento al casco, pero bueno, el detalle es que como el casco está sumergido en agua salada, pues lo hace todavía más difícil, ¿no? Hace difícil que ese recubrimiento se quede ahí pegado. Entonces, lo que él propuso fue que la superficie de los cascos tuviera este diseño que es nanoestructurado y de esa forma logró evitar que los moluscos adhirieran allí. Ahora, esto es muy curioso porque generalmente cuando habla uno del método científico, lo habla de la forma, pues digamos, clásica, ¿no? O por no decir la forma viejita. Y generalmente uno no lo pone nunca realmente en acción. Entonces,
por ejemplo, rescato el método científico y lo adapto a lo que les platico. Este investigador tuvo primero que partir de la observación. ¿Qué fue lo que observó? La superficie del casco del barco. Después definió el problema. El problema era la adherencia. Tenía que disminuir la adherencia, que es cuando se pega el molusco al casco del barco, y, y para buscar soluciones al problema, aquí es donde viene la parte nueva dentro del método científico. Hizo paralelismos, hizo comparaciones de otros campos. Por ejemplo, ahí es donde yo creo que a este investigador, ingeniero en materiales, le sirvieron sus clases de biología, porque empezó precisamente a aplicar el conocimiento que tenía de biología. Y esto no es algo nuevo, incluso con los estrategas militares se ha hecho precisamente también este recurso, se ha usado el recurso del paralelismo. Por ejemplo, convierte a la naturaleza en tu ejército, que es algo que usaron desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en guerras, en donde usaban animales, usaban bueyes, usaban pájaros, que bueno, eso no me gustó nada, pues, y no me gusta la guerra, pero prendían a estos animales con fuego y los animales despavoridos, los pájaros en este caso, iban volando, huyendo, a pararse en las casitas que estaban hechas de madera de las ciudades enemigas. Y de esa forma lograban conquistar ciudades sin tener que usar soldados humanos. Y bueno, una vez que usó el paralelismo, este investigador pues se puso a comprobar hipótesis. Es ahí donde, por ejemplo, ya entró el hacer una muestra de un metal que tuviera una superficie parecida a la piel del tiburón. Y viene una parte bien compleja, y que generalmente es la que casi pues no se llega nunca, que es escalar la solución. Generalmente cuando se desarrolla tecnología, nos quedamos en un experimento o en un prototipo. Un prototipo, por ejemplo, no sé, un pedacito chiquitito de esta muestra de metal, pero de ello a construir un casco de un barco que tenga esa característica, generalmente nunca se llega ahí. Tal vez lo han escuchado y si no lo van a escuchar, el término investigación y desarrollo, que es un área de las empresas. Bueno, pues investigación y desarrollo son cosas que a veces nunca se hacen juntas. Generalmente o solo investigamos o solo desarrollamos, pero nunca las dos. ¿Por qué? Investigar, por ejemplo, es como esto que dice José José, ¿no? De amar y querer no es igual, ¿no? Pues acá lo mismo, ¿no? Investigar es muy bonito, es muy apasionante, pero desarrollar básicamente es sinónimo de escalar, de llevarlo a la realidad, de que en verdad este material que tiene forma, características de piel de tiburón, llega a un barco, generalmente es como el gran desconocido, y es generalmente el que, pues es difícil, que incluso dentro de la universidad y dentro de los posgrados lo aprendan. Generalmente desarrollar tecnología lo aprendes, pero ya en la práctica, ya estando, por ejemplo, trabajando en empresas o, por ejemplo, siendo emprendedor y desarrollando, pues digamos, tu propia tecnología. Con esto no quiero decirles que las universidades son malas, para nada. Se los puedo explicar de esta forma. A mí me encanta comer pasteles, entonces cuando llego a una pastelería, pues elijo los pasteles que más me gustan, que más me parecen relevantes en ese momento. Si no me gusta esa pastelería, voy a otra. Si a lo mejor en esa pastelería no encuentro galletas, pues busco otra tienda. A lo que me refiero es que si voy a estudiar a la universidad, voy a tomar los conocimientos que necesite, que se apliquen a lo que, por ejemplo, me apasiona hacer, a lo que el mundo necesita, a resolver los problemas que son urgentes de resolver. Pero si no lo encuentro en la universidad, pues también busco cursos, también le pregunto a investigadores, también viajo. A mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con viajar y veo pues varios programas y conferencias relacionadas con gente que ha viajado, gente que por ejemplo ha recorrido el mundo caminando o que ha recorrido el mundo en bicicleta. Y el mensaje que te transmiten esas personas es que viajar es una escuela. Cuando viajas, adquieres nuevos puntos de vista de cómo, por ejemplo, se hace investigación y desarrollo en otros países. Por ejemplo, en este caso, el que les traigo a colación, ciencia, arte, diseño, ingeniería.
pero también aprendes sobre los problemas que hay en otros países, que pueden estar en tu propio país, pero que allá ya resolvieron. Entonces, básicamente lo que haces es importar esas soluciones a tu país y adaptarlas. Y bueno, quiero hablarles de otro caso práctico en este sentido. Sabemos que la industria del petróleo pues va en picada y es una industria que está dañando y ha dañado ya muchísimo el medio ambiente. Entonces, un planteamiento que se ha hecho ya desde hace algunos años es cómo encontrar alternativas al petróleo. ¿Y por qué es importante el petróleo? De todas las cosas por las que es importante, una de las que yo les podría decir es la más importante, es por la fabricación de plásticos. Los ingenieros en materiales tienen una frase muy bonita. Te dicen que una nueva etapa en la civilización se corresponde con un nuevo material. Por ejemplo, piensa en la edad de piedra, ¿no? Cómo era la fabricación de utensilios utilizando piedra, utilizando huesos, utilizando estas cosas. Cómo fue después cuando vino la minería, cuando se empezó a utilizar el hierro y se empezaron a construir los primeros mecanismos. O por ejemplo, yéndonos un poquito más para acá, más para cercano a nuestro presente, cuando se empezó a utilizar el silicio en la elaboración de transistores. Entonces, estos materiales crearon pues las eras digitales, las eras industriales, y ahorita estamos en un asunto en el que necesitamos nuevos materiales si es que queremos prevalecer como especie, porque no se trata de salvar el mundo. Ya desde hace mucho tiempo he entendido que no se trata de que salvemos al mundo, se trata de que nosotros como especie nos salvemos. Si nosotros no hacemos algo para evitar de utilizar petróleo, pues entonces vamos a seguir buscando petróleo y vamos a seguir acabando con la poca biodiversidad que ya tiene el planeta. Entonces, ¿cuál es una de estas estrategias? Es utilizando la ingeniería en biotecnología o la ingeniería biotecnológica para fabricar bioplásticos, que en este caso son plásticos basados en sustancias que podemos encontrar en la naturaleza. Una de ellas es el ácido láctico que pueden fabricar bacterias ácido lácticas, bacterias de la leche, pero que también le pueden fabricar hongos y levaduras. Y por ejemplo, ahorita que está de moda CRISPR, pues incluso podríamos hacer que otros organismos, como las plantas, que son por ejemplo más baratas de cultivar y de crecer en comparación a las bacterias en los bioreactores, podríamos poner plantas, por ejemplo, a fabricar ácido láctico. Pero, ¿qué relevancia tiene el ácido láctico? Bueno, pues que el ácido láctico es como un rompecabezas. Una sola molécula de ácido láctico es una pieza del rompecabezas. Cuando unes todas estas piezas, formas materiales, por ejemplo, en forma de filamentos, como los que pueden ver en color rojo, verde y amarillo. Y esos filamentos se pueden fundir y se pueden utilizar para fabricar carcasas, mecanismos de plástico, etcétera. Y esto se puede utilizar, se puede hacer, por ejemplo, usando impresión 3D o utilizando otras técnicas de termoformado. Entonces, este tipo de aplicaciones que usan materiales que se pueden obtener de la naturaleza o que nosotros mismos podemos, digamos, obtener de una forma más eficiente, son una de las alternativas que se busca para, en lugar de seguir obteniendo plásticos a partir de derivados del petróleo. Entonces, esto plantea algo muy interesante también respecto al método científico. Si nosotros queremos hacer bioplásticos, partimos, por ejemplo, de la observación del entorno, que en este caso es la química de polímeros, ¿no? Analizamos el contexto al que lo queremos aplicar, por ejemplo, queremos hacer una carcasa de computadora y pues las diferentes aplicaciones, ¿no? Y después hay que encajar, por ejemplo, las diferentes aplicaciones con el material que queramos usar. Uno de los problemas del ácido láctico, cuando ya lo polimerizas y formas el PLA o ácido poliláctico, es que no es tan resistente a la compresión. Entonces tiene algunas limitaciones, por ejemplo, si tú quieres hacer un engrane con PLA, es un engrane que va a estar, digamos, va a tener menor tiempo de vida que uno hecho con otro plástico más resistente. Y otra cosa bien importante, si al principio la idea era reemplazar plástico derivado del petróleo
con plástico derivado de un producto natural, entonces hay que reevaluar si efectivamente utilizar ácido láctico para hacer bioplásticos tiene un impacto ambiental menor que utilizar el plástico de petróleo. ¿Y por qué es importante estar reevaluando estos temas? Porque el ácido láctico también es un subproducto de la industria láctea que contamina mucho el agua. Entonces, si nosotros podemos utilizar este ácido láctico para fabricar un plástico, en lugar de que esto sea un contaminante, bueno, pues yo creo que es un punto a favor para decirle al ácido láctico, eres un buen subproducto para fabricar plástico. Ahora bien, puede ser que encontremos otra sustancia que sea incluso más dañina para el ambiente, que también podamos polimerizar y podamos hacer plásticos de ella. Y bueno, otro ejemplo que también quiero platicarles. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos hacer un pegamento, pero necesitamos saber si este pegamento va a funcionar a temperaturas muy bajas? Y aquí es donde viene como otro tema que tiene que ver con ingeniería. El día de ayer estaba viendo una entrevista de un astronauta que se llama Chris Hadfield. Él es un astronauta de Estados Unidos, es canadiense de origen, pero tiene algo muy interesante y es que a él le gusta mucho contar todo lo que vive estando en la Estación Espacial Internacional. Entonces ayer estaba contando que en una de sus caminatas espaciales, de un lado de su traje estaba el Sol. Él estaba fuera de la estación espacial, estaba arreglando un satélite. Resulta que la luz del Sol estaba pegando en su traje y la temperatura a la que lo calentaba, lo interesante es que él no lo sentía porque el material era tan bueno para disipar el calor que él no lo sentía. Estaba de este lado de su cuerpo a 150 grados Celsius. Y del lado donde no pegaba el sol, creo que era de este lado, donde estaba pues lo demás, estaba a menos 140 grados Celsius. Entonces, eso me hizo ponerme mucho en el contexto de él y ver lo difícil que es vivir en el espacio exterior. Y también me hizo pensar en lo increíble que es desarrollar materiales que puedan aguantar estas condiciones tan extremas de temperatura y que puedan permitir que un ser humano esté allá afuera en el espacio exterior reparando un satélite. Entonces, ¿cómo podemos nosotros probar o evaluar si estos materiales van a resistir esas temperaturas? Entonces, ahí es donde combinamos temas de ingeniería de materiales con la ciencia computacional. Y una de estas respuestas para obtener estas simulaciones de funcionamiento, de desempeño de estos materiales, sin siquiera fabricarlos, teniéndolos como modelos de computadora, teniéndolos así justo como los personajes de videojuegos, como los de World of War o los de Halo, es usando modelado 3D y dinámica molecular. Una de las investigaciones que me llamó mucho la atención también allá de MIT Media Lab es esta investigación en donde están evaluando pegamentos. En este caso es una resina epóxica, que la pueden ver en el dibujito, es un cubito de color gris. Y esta resina epóxica está pegada a un diseño o un modelo 3D de celulosa, que son unos filamentitos verdes, y la hemicelulosa, que son unos filamentos así enrollados como pelitos cafés. Entonces, mediante una dinámica molecular, tú puedes simular el movimiento de ese material y ver si efectivamente se va a despegar el polímero de madera de la resina epóxica. Incluso puedes estudiar también las fuerzas a nivel de, por ejemplo, piconewtons, en los que eso se está estirando, se está relajando. Puedes sacar propiedades mecánicas. Entonces, todo eso te permite diseñar, o básicamente a mí me gusta más decir crear, un nuevo material, pero usando una computadora. Y eso no solamente se aplica en temas de materiales, también se aplica en temas de desarrollo de nuevos medicamentos, de nuevos fármacos. También puedes evaluar la fuerza con la que se está uniendo una molécula de un fármaco a una enzima, por ejemplo. Una enzima que, por ejemplo, en este caso, requiera el SARS-CoV-2 para replicarse. Y en este caso,
determinar qué medicamentos que ya existen podrían evitar que esta enzima que necesita el virus funcione y en consecuencia el virus ya no se pueda replicar y ya no nos pueda hacer daño. Entonces, estas técnicas también te permiten diseñar pues, esos materiales del futuro, estos materiales que necesitamos para resistir condiciones extremas. Me llama mucho la atención lo que están haciendo ahorita en Tesla, y es que el CEO de Tesla, una de las justificaciones que le da a los inversionistas de por qué invertir en la investigación aeroespacial para los viajes a Marte, es porque él cree que este planeta no tiene salvación y que necesitamos encontrar la forma de llegar a otros planetas y colonizar esos planetas. Entonces, eso también me pone a reflexionar que si nos vamos a otro planeta, suponiendo que tengamos todas las condiciones y que es habitable y demás, con esa misma mentalidad de que nosotros, la biodiversidad es para nosotros, los recursos de un planeta son para nosotros y básicamente seamos la misma especie destructora que hemos sido siempre, pues vamos a ir de planeta en planeta, pero a seguir destruyendo esos otros planetas. Entonces, ¿por qué les hablo de estas cosas? Porque desarrollar tecnología tiene una responsabilidad muy grande. Cuando desarrollas tecnología, hay que considerar si las personas o aquellos a quienes vayas a dirigir tu tecnología están listos para ella. Por ejemplo, tiene muy poco tiempo que salió CRISPR-Cas, pero la gente piensa que la modificación genética puede ser algo lúdico, puede ser algo como para, mira, voy a hacer un ratón fluorescente porque se ve chido, ¿no? Y eso, pues, ¿qué implica, no? Es como le dice el tío a Spider-Man, ¿no? O sea, un gran poder implica una gran responsabilidad. Hay personas que hacen experimentos consigo mismos, no sé, para verse geniales o algo así. Por ejemplo, yo lo he visto en el movimiento biohacker. Son muchas personas que les gusta mucho la tecnología y se ponen a hacer investigación en ellos mismos. Se implantan, por ejemplo, dispositivos de radiofrecuencia o empiezan a hacer experimentos de edición genética con sus propias células. Entonces, la tecnología es bastante interesante, pero el uso que le demos y la responsabilidad que tenemos con ella es algo en lo que tenemos que pensar bastante. Y más por esto que les platicaba, ¿no? ¿Estará lista la humanidad para un CRISPR-Cas, para una tecnología que básicamente es un kit o una receta de cocina para hacer modificación genética? Y bueno, siguiendo con este punto, ¿qué pasa si combinamos cosas? ¿Qué pasa si combinamos ingeniería y diseño? Pues podemos tener cosas tan bonitas como la bioarquitectura. En la imagen de su lado derecho pueden ver una casa que fue diseñada bajo la idea o la forma que tiene la concha de un crustáceo que se llama Nautilus. Y bueno, no solamente es una casa bonita, sino es una casa funcional. La forma que tiene esa casa permite que tenga una mayor resistencia a la carga, de manera que tú puedes poner arriba de esa casa un montón de tierra y formar un jardín. Básicamente puedes tener un bosque sobre tu casa y tu casa será más como una especie de cueva enterrada sobre un pequeño bosque. Entonces es interesante estos enfoques porque usas diseños basados en la naturaleza para construir, por ejemplo, una casa. Y ahí es donde, digamos, la parte de la ingeniería de estructuras y demás se combina, ¿no? Con este tema de la concha de un crustáceo, que su diseño está hecho para aguantar altas presiones, por ejemplo, en este caso hidrostáticas. Y viene también la otra parte, no solamente aguantar gran carga, gran peso, sino también te ayude, por ejemplo, a disipar el calor dentro de la casa para que esa casa esté más fría o más templada. Y además también ves los luces que tiene esa casa, pues precisamente para que no tengas que poner tanta red eléctrica y que puedas aprovechar mejor la luz del día. Entonces, viene una cosa también muy padre de la bioarquitectura, y es que en lugar de ir y destruir un lugar para construir una casa, por ejemplo, suponiendo que vas a construir una casa en el bosque,
en lugar de ir a talar y romper los árboles y hacer todas esas cosas, más bien usas de pretexto a la bioarquitectura para tener esos árboles del bosque ahí mismo, dentro de tu casa, o incluso que tu casa esté debajo de ese bosque. Entonces, ese tipo de enfoques son más sostenibles, o sea, son cosas que podemos seguir haciendo a futuro y que nos permiten no estar destruyendo la biodiversidad, que la biodiversidad no nos necesita, nosotros necesitamos a la biodiversidad. Hace poco, seguramente lo vieron, cuando empezó la pandemia y todos los seres humanos nos empezamos a recluir, empezó a florecer la biodiversidad, empezaron a haber más pájaros, empezaron a haber más plantas, empezó a disminuir la contaminación ambiental. Yo viví en Ciudad de México 7 años y vi un cambio notable en el aire que respiraba. Entonces, la biodiversidad no nos necesita a nosotros a ella. Entonces, por eso es que hay que hacer conciencia. Y no solamente conciencia, sino ver qué podemos hacer para no seguir dañando el medio ambiente como lo seguimos haciendo. Hay otra cosa también muy padre cuando combinas ingeniería y diseño, y es algo que viene a ser parte del futuro de la robótica, y es la robótica blanda. Hay un problema muy serio con la robótica, y es que son piezas, por ejemplo, los grippers, las manos, que son muy toscos, son metálicas, y por ejemplo, si tú quieres agarrar una guayaba, un aguacate con uno de esos grippers, pues lo vas a hacer guacamole, lo vas a romper. Entonces la idea es que se hagan grippers, pero que sean inflables, que por ejemplo, así como los inflables de los niños, que están hechos de plástico, que se rellenan de aire, lo mismo acá, y que te bases, por ejemplo, en el diseño de los animales, por ejemplo, en este caso los pulpos, que son muy buenos para agarrar objetos con superficies irregulares. De hecho, no sé si sabían que los pulpos pueden respirar fuera del agua y pueden caminar fuera del agua, entre las piedras, y lo hacen con sus tentáculos. Entonces, la idea de que puedas agarrar un objeto irregular, o en este caso un objeto que se puede deformar, como un aguacate, lo puedas hacer con un gripper de silicón y que sea inflable, te ayuda a mover con mayor facilidad las cosas. Pero no solamente quiero dejarles el punto de vista utilitario aquí, sino también el punto de vista de la ingeniería. Cuando yo veo un robot y veo sus cables y veo los actuadores y veo todas estas partes, es como si estuvieras viendo el sistema nervioso de un humano y estuvieras viendo los huesos y los tendones. Pero ¿y los músculos? Bueno, cuando vi la robótica blanda, me hizo pensar en los músculos, porque los músculos también tienen un volumen. Seguramente lo han visto si ustedes comen carne de pollo, que el músculo es parecido a una especie como de globito. Entonces, cuando ese músculo se tensa, se contrae, su volumen se reduce. Y cuando se relaja, su volumen se incrementa. Un músculo es como un globo. La robótica blanda viene a ser entonces los músculos de los robots. Y esto está padre porque si integramos los músculos con el sistema nervioso y los huesos, podemos hacer, por ejemplo, prótesis que permitan un tacto fino, es decir, agarrar cosas para las que se necesita mucho cuidado, por ejemplo, una pinza quirúrgica para una operación, de manera que podamos hacerlo sin dañar el tejido que estemos cortando. O, por ejemplo, si esa prótesis la va a usar una persona, que la forma en la que la persona recoja objetos sea muy parecida en cuanto a fuerzas, en cuanto a movimientos, en cuanto a la velocidad con la que agarras el objeto, a lo que vendría siendo un brazo o una mano real. Y bueno, ya casi para terminar, ¿qué pasa si combinamos el arte y la ciencia? Hay una cosa muy padre, y lo vi hace poco en un proyecto que está haciendo un amigo de Tailandia. Su nombre es muy complejo, no sé cómo pronunciarlo. Todos le decimos Pat. Pat es un estudiante del MIT Media Studio, y yo lo conocí a él la primera vez que fui a un evento que se llama MIT Bio Summit. Entonces, en ese evento, todas las personas que somos inventores o que hacemos proyectos de biotecnología en laboratorios, etcétera, nos reunimos y platicamos lo que estamos haciendo.
Entonces yo conocí a Pat por un gusto, yo creo que extravagante que él tiene a los dinosaurios. A él le encanta vestirse de dinosaurio. Entonces usa ese traje del dinosaurio inflable de color naranja, que tal vez lo hayan visto en algún video de TikTok. Y lo que me llamó la atención de él es que él tiene un proyecto en donde combina la ropa con la impresión 3D. Entonces hace unas piezas que se tienen forma de flor y que se mueven y las conecta a unos sensores de temperatura que están dentro de una blusa, de un vestido. Y de acuerdo a la temperatura que tiene la persona, es el movimiento que tiene la flor impresa en 3D. A mí, francamente, me parece un diseño muy bonito. No lo veo como una utilidad práctica. Sin embargo, lo que él menciona bueno, en el trabajo que hizo, porque lo expuso en un museo en Londres, es que el arte en la moda tiene que ver más con dar un mensaje y a veces no tanto con que se vea bonito o con que sea cómodo de vestir. Entonces, lo que él quería transmitir con este trabajo es cómo la robótica, cómo los sensores se van a integrar gradualmente, incluso la impresión 3D, a nuestra ropa, lo que llevamos puesto, y nos van a hacer, y nuestra ropa va a ser como una piel más, como un sensor que vamos a llevar todo el tiempo. Por ejemplo, ya un término más de ingeniería, imagínate un saco que tenga por dentro un sensor que te mida frecuencia cardíaca, pero que lo mida bien porque han salido los smartwatch y no han tenido tan buenos resultados, no son tan precisos en medir estos parámetros biológicos. Pero imagínate algo así, imagínate algo que vaya aquí en el bolsillo, que vaya monitoreando básicamente tu corazón y que si, por ejemplo, esta persona tiene un problema cardíaco, si ocurre una taquicardia o una situación que indique que la persona va a sufrir un infarto o alguna situación, mande un mensaje o una llamada por teléfono a sus familiares. Entonces ahí es donde la ropa, la moda, el diseño, la ingeniería cobran un sentido y se vuelven nuestros aliados. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, porque la primera causa de muerte en el mundo son enfermedades cardiovasculares. Y otra cosa también, la ropa interactiva. Conocí a una compañera que es inventora. Ella combina la electrónica con la moda y en sus vestidos pone sensores de presencia. Entonces, cuando una persona se acerca a ella, la ropa enciende unos LEDs que ponen personajes, que ponen colores, que ponen un montón de cosas que se ven geniales. Y eso está interesante porque es una forma en la que ella se comunica también con las demás personas. Por ejemplo, imagínate una persona que no puede comunicarse tal vez hablando y que tal vez aún no conoce el lenguaje de señas. Pues tal vez una forma en la que ella podría comunicarse podría ser a través de su ropa. Y bueno, algo que es muy recurrente y que de hecho es prácticamente ahorita algo que estamos poniendo en práctica y es la comunicación a distancia. Yo extraño el contacto humano, extraño platicar con mis alumnos de posgrado o con ustedes cuando luego doy pláticas de frente, porque me gusta verlos, porque me gusta ver qué gestos hacen, porque me gusta ver cómo se mueven, porque me gusta ver precisamente esa parte, ¿no? Y, y yo creo que esta situación es todavía más compleja cuando eres un niño y tienes que tomar clase y tienes que hacerle caso a la maestra que está en una pantalla. Si de por sí es difícil, pues prestar atención luego en las clases porque uno se distrae. Ahora, más difícil y yo creo que hasta aburrido tomar clases en línea. Y francamente es difícil tener que tener los ojos pegados a una pantalla toda la clase, ¿no? Es cansado. Entonces, ¿qué pasa si combinamos, por ejemplo, diseños que hagan que sean más atractivos o más divertidas las clases? ¿Qué pasa si agarramos videojuegos y si agarramos aplicaciones y si agarramos videoconferencias y convertimos a las clases en algo más dinámico, en algo que yo pueda estar enviando, por ejemplo, un recurso didáctico y que el estudiante pueda estar jugando con él? Por ejemplo, un proyecto de Pad que también está genial y es que es una interfaz que se instala en tu computadora y cuando tú mueves las manos, el personaje que está en la computadora
también se mueve. Si, por ejemplo, tú mueves tu mano así, el personaje camina o salta o hace algo. Si, por ejemplo, pudiéramos integrar ese tipo de cosas, que actualmente en educación educativa les llaman, perdón, en innovación educativa le llaman gamificación, si podemos incorporar los juegos a las formas de aprendizaje, podríamos hacer que el aprendizaje a distancia sea más entretenido y que pues también sea algo que estimule las emociones. A lo mejor ya está nada más decirlo, pero es mucho más fácil aprender algo cuando te genera una emoción. O sea, es mucho más fácil cuando tú ves un estímulo que cuando simplemente está la maestra hablando y hablando como si no existiera algo más allá del monitor. Y del mismo lado con el alumno. Y bueno, por último, les traigo una dinámica. ¿Qué pasa si combinamos ciencia, arte, ingeniería y diseño o combinaciones de estos, por ejemplo, para obtener ideas nuevas sobre bebidas? Por ejemplo, ¿qué pasa si utilizamos la ciencia de los alimentos y la combinamos con el diseño? Por ejemplo, pueden surgir ideas geniales como esa cafetera nueva que usa unas capsulitas que tú metes en la cafetera y tienes un capuchino prácticamente al instante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, juntamos los hogares con el diseño? Lo que les platicaba, la bioarquitectura. Podríamos tener hogares que estén inspirados, por ejemplo, en la forma que tienen las conchas de los caracoles y que tengamos casas que sean más resistentes a los terremotos, algo súper importante en la Ciudad de México, y que también sean estéticamente bonitas, que tengamos un espacio grande, bien iluminado, en donde nosotros nos podamos sentir cómodos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, metemos a las conferencias ingeniería y diseño? Lo que les platicaba, podríamos tener videoconferencias más entretenidas donde sintamos que estamos teniendo un contacto más cercano, ¿no? Y que no solamente estamos hablando con una computadora. ¿Qué pasa si, por ejemplo, combinamos en las paqueterías la ingeniería con, ¿qué les gusta? Con la ciencia. A lo mejor podríamos tener, además de la idea de los drones, ¿por qué no enviar paquetes también vía submarina? ¿Por qué no enviar paquetes, por ejemplo, por debajo de la tierra? Y por último, ¿qué pasa si a lo mejor combinamos el turismo, que en este caso podría ser el arte, con arte y con la ingeniería? Podríamos tener, por ejemplo, visitas interactivas a distancia en museos, que de hecho todas estas cosas que les he platicado ya existen en parte. De hecho, por ejemplo, en biología, hay una forma de grabar a los animales en su estado salvaje que no es invasiva, o sea, de manera que ellos puedan sentirse tranquilos y no se sientan acosados con un ser humano y con una cámara. Y eso es haciendo robots que se parezcan a los animales. Por ejemplo, hay hipopótamos, robots hipopótamos, que tienen cámaras en sus ojos y que la piel está hecha de silicón, que pueden estar nadando junto a los hipopótamos y además estarse comunicando con ellos. No sé si lo hayan visto, pero los hipopótamos cuando están fuera del agua, a veces nada más se le ven los ojos, la cabeza y las orejitas. Los hipopótamos, para mostrar un signo de confianza, es como una forma de saludar, mueven sus orejas. Ese robot hace lo mismo. Y por eso es que los hipopótamos lo aceptan en su grupo y lo dejan grabarlos. Lo padre de ese robot es que se puede sumergir y puedes grabar a los hipopótamos debajo del agua y ver cosas tan increíbles como que los hipopótamos en su entorno natural, en forma asociativa o casi simbiótica, junto con los pececillos de los ríos, se dejan limpiar, así como pasa con los peces rémora y los tiburones. Con los hipopótamos también hay peces que se dedican a limpiar, a comerse lo que hay en la piel y en los dientes del hipopótamo, y de esa forma el hipopótamo tiene un spa bajo el agua, en los ríos. Y lo mismo con los pingüinos, hay robots pingüinos. Entonces, este tipo de combinaciones nos da para hablar muchísimo. Y más que nada me gustaría que ustedes se pongan creativos y comiencen a pensar cómo podría yo combinar ciencia, arte, ingeniería o diseño para cosas que estoy viendo, poderlas revolucionar, poderles dar ese giro de tuerca. Y bien importante,
¿cómo puedo estar haciendo esto con otras personas que tengan mis mismos puntos de vista, pero más importante aún, que tengan puntos de vista diferentes y que incluso sean de otras carreras? Porque eso es bien importante. Yo lo aprendí terminando la licenciatura. Aprendí que cuando estás trabajando en una empresa, necesitas saber también de las otras carreras. Entonces, si desde la universidad estás trabajando con gente de administración, con gente de otras ingenierías y demás, haces proyectos más diversos y proyectos que puedan resolver problemas más difíciles utilizando estas estrategias, utilizando cosas que, por ejemplo, veas en el arte o en el diseño. Y esto que les digo no es nada nuevo. Por ejemplo, hay investigadores en la NASA que diseñan los nuevos sistemas de paneles solares que tienen los satélites inspirados en el origami. De hecho, ya hay muchos satélites que tienen paneles solares que se pueden desdoblar más fácil, que no tienen, que básicamente es una sola pieza el panel solar, y eso está inspirado en el origami, que es una forma de arte de Japón, que ya tiene muchísimos años. Entonces, si un ingeniero de la NASA está utilizando arte japonés para inspirarse en formas más eficientes de que los satélites puedan obtener energía, ¿por qué no usar nosotros también esas estrategias? Y la otra cosa también, cuando involucramos gente de otras áreas, por ejemplo, ciencias sociales, filosofía y en general otras humanidades, también comenzamos a cuestionarnos la utilidad o también el propósito o también los riesgos y los beneficios que tendría desarrollar tal o cual tecnología. Y eso también nos puede ayudar a prevenirnos. Por ejemplo, ¿qué tan seguro sería desarrollar interfaces que conecten la mente humana con las computadoras? Por ejemplo, ¿qué tan seguro sería conectar nuestros dispositivos inteligentes, nuestros smartphones, hacia nuestro cerebro? ¿Será acaso un motivo útil y, digamos, importante meter dentro de nosotros tecnología para poder ver Internet en nuestros ojos sin tener que usar computadoras? ¿Qué tan necesario, qué tan importante sería integrar dentro de nosotros computadoras si actualmente tenemos computadoras separadas de nuestro cuerpo? Y más que nada es cuestionarse, porque la filosofía es eso, es hacerse preguntas. Y por último, les quiero dejar esta frase. Reunirse es un comienzo, permanecer juntos y juntas es un proceso, y trabajar juntos y juntas es un éxito. Entonces, esta frase es buena porque te habla acerca de cómo, a partir de platicar de un tema, cómo a partir de infectar a la gente con una idea, esa idea después puede evolucionar y se puede transformar en un proyecto o en algo que, digamos, con esperanza, puede servir para bien para nuestra especie, y no solo para eso, sino también para las demás especies con las que compartimos este planeta, porque este planeta no es de nosotros, es de todos y de todas. Muchas gracias. Espero sus preguntas. ¿Podría repetir la anterior diapositiva? No te escuché bien. Que si podría cambiarle a donde estaba la frase, por favor. Ok, a ver, déjame ver si te lo vuelvo a compartir. ¿Allí? ¿O en la anterior? ¿Aquí? Sí, ahí está. Ok. Bueno, muy bien. ¿Nadie tiene preguntas, compañeros? También pueden hacer comentarios. Yo siempre soy muy libre en ese sentido. Yo Tengo un comentario. también tengo un comentario. Bueno, prendo mi cámara tantito. Yo, por ejemplo, me gustan mucho las artes y de hecho, aparte de la ingeniería, mi trabajo consiste en las artes. Entonces, bueno, ahí con un amigo artista, serigrafista, diseñamos este teclado de piano
que es Oye, está interactivo. genial, Luis. Es con tinta inductiva. Bueno, podemos tocar aquí las teclas y aquí arriba va conectado el Arduino. Y entonces, bueno, puede ser flexible y ya pues hacer teclados de una forma simple y económica, ¿no? Todavía tenemos ahí unos problemas, pero pues, por ejemplo, a este tipo de cosas yo les veo muchas oportunidades, ¿no? Lo podemos imprimir en tela, lo podemos imprimir en madera. Por ahí tengo tela y madera impresa. Y entonces yo siento que por ahí va este asunto de la investigación innovadora al estilo MIT, como lo plantea, ¿no? Oye, está genial, Luis. Y sabes, bueno, me gustaría comentar también respecto a lo que dices. Yo soy músico y también soy actor y también soy científico. Y una de las cosas que me he dado cuenta de la música es que te abre mucho, pues va a sonar raro, yo sé, pero te abre las orejas, te ayuda a que escuches mejor los sonidos que hay a tu alrededor, te ayuda a ser más consciente de que pues estás viviendo en el presente. Y otra cosa también, la música quita muchísimo el estrés de las personas. Entonces, cuando yo estoy deprimido, cuando estoy ansioso, cuando tengo alguna situación que no sé cómo resolver, porque la investigación muchas veces es así, no es un camino seguro. Recurro a la música, me pongo a componer, me pongo a tocar el piano, la guitarra, y eso me ayuda a aclarar mis ideas. Pero, ¿sabes? Luego es bien caro conseguir instrumentos musicales. Y más, por ejemplo, cuando, no sé, por ejemplo, pienso en mis sobrinos, pienso en diferentes personas que a lo mejor tienen recursos difíciles de conseguir. Y esa alternativa que tú tienes es el poderle dar a la gente el poder de hacer música a muy bajo costo. Por ejemplo, sería genial ponerlo en la ropa. Por ejemplo, a mí me encantaría tener un teclado en mi saco. O sea, eso es como precisamente expandir los horizontes, ¿no? Un instrumento musical no necesariamente tiene que ser un objeto físico aquí, sino que puede estar pegado a tu camisa. Entonces, está genial, Luis, sigue con eso. Es bastante bueno. Sí, muchas gracias. También pienso eso, las artes en general pues siempre nos van a abrir nuevas posibilidades y nos hacen más creativos, ¿no? También toco un poco de música y hago otras actividades igual artísticas y, o sea, no están peleadas la ingeniería, las ciencias, al contrario, siempre hay que ser creativos para desarrollar cosas nuevas, yo siento eso. Muchas gracias por tu conferencia, me gustó muchísimo. No, a ti, Luis, por lo que estás haciendo, está genial. Sigue así. Había una compañera que también quería platicar algo. Sí, era yo. Hola, ¿cómo te llamas? No te alcanzo a distinguir aquí. Como no Me estoy llamo Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás? Muy bien, Cuéntame. gracias. Ajá, tenía un comentario. Bueno, la verdad es que me parece muy interesante el poder combinar la ciencia, el arte y crear cosas nuevas. Yo creo que es algo muy, muy, muy genial. Y yo creo que para, para la investigación hay algo muy importante que es no dejar de imaginar, ¿no? Porque creo que cuando tú te imaginas algo y tienes la posibilidad de hacerlo realidad, es algo muy cool. Entonces, yo siento que eh, es algo que siempre debe prevalecer, la imaginación, y no, bueno, no sé, yo creo que el no dejar que otras personas o que alguien más te diga que tu imaginación es absurda o incluso tonta, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy cool y, por ejemplo, esto que está haciendo el compañero, pues también está muy, muy, muy cool. ¿Te puedo comentar también al respecto de lo que me dijiste? Sí, Me parece muy, muy bueno tu comentario y yo le agregaría algo. ¿Has escuchado la expresión status quo? no, Bueno, el status quo tiene que ver con el cómo están las cosas actualmente. Por ejemplo, el cómo está la economía, el cómo está la comunicación, el cómo está la sociedad. Entonces, parte de generar una revolución, que revolución prácticamente es sinónimo de cambio, es precisamente en acabar con ese status quo. Si, por ejemplo, nuestra especie humana se ha dedicado a apropiarse del planeta Tierra y a extraer a más no poder los recursos que éste ofrece, a expensas de la supervivencia de otras especies, hasta el punto en el que ahora nuestra propia existencia está en riesgo, entonces esa es yo creo que una situación que hay que cambiar, un status quo que hay que cambiar.
Y sí, van a haber muchas personas que van a estar oponiéndose a eso. Por ejemplo, ¿a qué industria del petróleo le va a andar gustando que la gente esté haciendo investigación y desarrollo en alternativas al petróleo? Pues porque obviamente les está poniendo en riesgo el futuro de ese negocio o de esas empresas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si encuentras una fuente de energía que sea súper barata y súper económica y que puedas poner al acceso de todos? Pues eso va a generar un montón de conflicto de intereses con todos aquellos que ahorita están vendiéndote electricidad, que te están vendiendo combustible, que te están vendiendo el agua, o sea, derecho humano, de acuerdo a la ONU, te están vendiendo el agua. Entonces, parte de eso es que precisamente nosotros dispongamos de estas tecnologías o desarrollamos estas tecnologías y que, por ejemplo, yo no necesite tener que ir a comprar agua, sino que yo tenga mi propia potabilizadora en casa y pueda tomar agua de esta forma, hasta más sana. Por ejemplo, yo ya tengo 7 años que tomo agua filtrada y esta agua filtrada, yo conseguí mis filtros y todo, armé todo. Claro, hicimos la validación de que si fuera un agua limpia y todo, de consumo humano, pero yo ya no tomo agua de garrafón. Yo ya me harté de tomar agua con cloro, porque no sé el efecto que eso pueda tener a largo plazo en mi cuerpo. Entonces, igual en los alimentos, si yo puedo tener mis propios alimentos en mi jardín, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy evitando comprar unos jitomates en un lugar que a lo mejor se requirió un montón de gasolina y se quemó un montón de gasolina para yo poderme tomar una simple salsa, ¿no? Si yo puedo tener mis jitomates en casa, puedo evitar generar mucha contaminación. Entonces, esto de aprender nuevos, digamos, nuevas técnicas, nuevas tecnologías, te permite precisamente a eso, a que disminuyas tu impacto o el daño que uno hace al medio ambiente, porque siempre dicen, mi huella ecológica, mi huella de carbono, pero luego son conceptos que no son tan fáciles de entender. Yo prefiero ser directo y decir, quiero reducir el daño que le estoy haciendo al planeta en donde vivo. Entonces, ¿qué puedo hacer para reducir ese daño? Está genial ahorita porque puedes buscar en muchas fuentes, puedes buscarlo incluso en YouTube, en Instagram, en un montón de cosas, en libros, hay muchos recursos que te enseñan a hacer compostas, que te enseñan a hacer, por ejemplo, probióticos en tu casa, que te enseñan a cultivar tus propias hortalizas y de esa forma uno ya no tenga que estar participando en el daño colectivo que le estamos haciendo a nuestra casa. Porque, ojo, aunque estamos en México, aunque estemos en otros países, vivimos en el mismo planeta. Y lo que hagamos aquí en México va a estar afectando también a los que estén de aquel lado del mundo, porque este mundo está conectado completamente. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo al respecto? ¿O de otra cosa? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth. Hola, Lisbeth. Ya no te escuché. Creo que te saliste o algo así. Si quieren, mientras, no sé, Liz vuelve a conectarse, también puede estar hablando otra persona. No sé. Sí, Hola, lo Liz, voy a ¿cómo tener estás? que interrumpir. Hola. Sí. Lo voy a tener que interrumpir, pero pues quiero también agradecerle su participación. Me gustó igual mucho su exposición. Y a nombre del Instituto Tecnológico de Milpalta, se le va a entregar un reconocimiento que se le va a hacer a su correo institucional, correo, que dice así: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Milpalta, otorga presente. Sí, 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 sí. Se cortó. Nada más te escuché cuando Perdón, dijiste es que el creo que se Instituto me de cortó. Milpalta. Y después Sí, se bueno, hizo así el meme de que está trabado, no funciona la plataforma. Teams no es muy bueno, no se los recomiendo. sí, de hecho, bueno, Perdón, creo que se me cortó.
Sí. Bueno, mi pregunta es, se cree que es una solución para la fauna, el bioplástico, pero ¿qué efectos sobre la salud humana habría o tendría algún efecto negativo? Esa es súper buena pregunta. Y te digo por qué. Cuando desarrollas un nuevo material, los primeros pininos que hay, generalmente no sabemos qué impacto vaya a tener, si se está absorbiendo, si no se está absorbiendo. Es precisamente porque es nuevo. Ahorita digamos, lo más avanzado que hay en ese sentido son las formas de fabricarlo, ¿no? Agarras la materia prima, por ejemplo, ácido láctico, y lo fabricas. Pero el efecto que pueda tener en la salud humana, y más importante yo creo que la de los peces, porque ahorita el tema de los peces que se comen los plásticos es algo que propició precisamente esta revolución de no más botellas. Sería interesante investigar, por ejemplo, ahí qué influencia tiene en la salud de un pez el que éste se coma un bioplástico. Muchas de estas preguntas a veces todavía no tienen una respuesta, y ahí es donde precisamente está la oportunidad que ustedes tienen de darle continuidad y de decir o incluso oponerse a si estos materiales efectivamente van a ser van a ser mejores, o realmente van a tener también otros problemas que hay que considerar. Pero está genial. Qué bueno que te preguntes esas cosas, Liz. Ok, perfecto. Muchas gracias por la respuesta y muy buena conferencia, de mis favoritas. Gracias. Muy amable, Liz. Vale, yo tengo un comentario. Hola, Alan. Hola, buenas tardes. Me gustó mucho su conferencia y la verdad, pues, como que sí pienso de que cuando uno crea algo, siempre hay varias uniones de varias ciencias para obtener de lo que bueno, lo que tenemos la idea que tenemos en la mente, ¿no? Y de todo esto, la parte que me gustó más fue lo de de la parte de que hablaba de un robot, de lo que sería la flexibilidad. Y eso sería algo muy interesante para mechas, para que tenga una buena movilidad y no tanto muy cuadrada o muy robótica. Y sería un tema muy interesante y un complemento para los futuros mechas. Ya imaginando implantar ya lo que sería sensores, sensoriales, lo que sería en esa parte, para que se comporte más como un humano y ya tener un cuerpo para un futuro IA. Sí, eso es bastante interesante, Alan, porque actualmente todavía podemos distinguir qué es un robot y qué es un ser humano cuando lo vemos. De hecho, hay una especie de sensación extraña cuando ves a un robot. Entonces, pensando por ejemplo en los robots que den una asistencia a personas, por ejemplo, hay un robot que se usa para dar asistencia a adultos mayores. Y en este caso, un robot que se parezca más a una persona tal vez podría ayudar a que la persona se sienta como, va a sonar raro, ¿no? Que se sienta más en confianza con el robot. Y también la cultura que tenemos hacia los robots. En Japón, ellos consideran que las cosas, los objetos, tienen alma. Entonces, es muy diferente, por ejemplo, la percepción que tiene una persona en Japón de un robot que tiene rasgos o características semejantes al humano, en comparación, por ejemplo, con otra persona del mundo, porque el japonés siente que el robot tiene un alma, tiene un espíritu. Tanto así que he visto, por ejemplo, que hay algunos robots que son robots que están dentro de casa, así como, no sé si a lo mejor veían esa caricatura, voy a sonar muy viejo, pero los supersónicos, que tenían a Robotina en su casa, ¿no? Entonces Robotina era parte de la familia, o sea, era como la niñera en esa otra serie, ¿no? No era un objeto, no era una lavadora ahí, ¿no? Era no una persona, sino algo extraño entre una persona y un objeto que se sentía parte de la familia. Es, por ejemplo, con las mascotas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los perros. Los perros no son personas, pero si al perro le pasa algo, si él se siente triste,
si siente dolor o algo, tú también lo sientes, tienes empatía sobre eso. Y esa empatía que sentimos por otros seres vivos es una empatía que con estos temas que dices de hacer robots que se parezcan más a las personas o a los animales, es una empatía que se va a ir desarrollando cada vez más, hasta tal punto de que ya no vamos a distinguir tan fácil qué es un robot, qué es un humano, qué es un objeto. Sí, y de hecho, pues yo también pienso que cualquier objeto puede tener armas, solamente necesita un cuerpo que sea completo como un ser vivo y ya pueda ser independiente y ser como nosotros, aprender de lo que nos rodea. ¿Has Pero escuchado? imagínate que Perdón. tener este cuerpo, Ajá, cuenta. este mecha, pero hacerlo como, bueno, se me olvidó el nombre de aquel sujeto que estaba en silla de ruedas, que le dio parálisis, pero tenía una gran mente. Ah, Ajá. no sé cómo se llama, se Sí, me el olvidó. Stephen Hawking. Ajá. Pero ya ves que, imagínate que hubiéramos tenido o hubiéramos logrado esta tecnología, podríamos, pasar lo que sería, sus órganos vitales a un cuerpo robótico y ya, pueda, bueno, ser como un complemento y ya pudiera ya tener la movilidad y esa capacidad de ya ser libre, ¿no? Caminar como nosotros y ya un poco mejor. Eso sería, digamos, lo más genial, ¿no? Pensando en el futuro. Te cuento algo que es ya algo que ya existe. Hay un robot que se llama Sofía y hay otro robot que es también una inteligencia artificial. No me acuerdo el nombre de ese otro robot, pero también es una mujer. Entonces, hay algo que se llaman chatbots. A lo mejor ya han escuchado qué son los chatbots. Sí, Resulta que, por ejemplo, lo han aplicado más para temas de marketing. En lugar de que un humano está del otro lado respondiéndote un mensaje, por ejemplo, de una duda que tengas de un envío, no sé, de una paquetería o algo así, el chatbot va dando respuestas automáticas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haces un chatbot? Bueno, pues al chatbot le vas metiendo información, le vas metiendo, digamos, como estas respuestas que iría dando. ¿Cómo podrías hacer un chat, por ejemplo, de un amigo tuyo, un chatbot de un amigo tuyo? Pues prácticamente le estarías preguntando qué responderías ante tal cosa y así que tal con sus palabras tú ponérselo a un chatbot. De manera que a lo mejor pongas a competir el chatbot con tu amigo y el reto sea distinguir quién es el chatbot y quién es tu amigo. Que te respondan básicamente casi con las mismas palabras o con los mismos emojis. Entonces, la idea de esto es de que el alma, supuestamente, desde este punto de vista tecnócrata, es todo el conjunto de expresiones, conocimientos y demás cosas que tiene cada persona, sus frases, características, etcétera. De manera que hubo un proyecto de unos chavos que agarraron todos los mensajes de un amigo suyo que murió y a partir de eso hicieron un chatbot. Entonces ellos se ponían literalmente a platicar con su amigo muerto y les daba respuestas como si fuera su amigo. Entonces ellos les hacía sentir eso como si estuvieran hablando con él y como si nunca se hubiera ido, ¿no? Sino como si se hubiera integrado solamente a un mundo digital y ya. Entonces imagínate esa misma información, como dices, pasarla a un robot que tenga una soft robotics, que tenga una cara de silicón y todo, así como tu amigo, y que tenga también más o menos los mismos movimientos y demás, es lo que ocurre con el robot Sofía. Es toda la información de chat de la esposa de un cuate, que de hecho es el CEO de esa empresa robótica, que se la puso a ese robot, y es como si él hablara con su esposa. Y luego cuando metes algoritmos de inteligencia artificial, pues el robot va a predecir qué es lo que diría esa persona, ¿no? En base a lo que ya sabe. Ese es un problema que tiene la inteligencia artificial. Tienes que enseñarle, tienes que meterle toda esa información. Ya después lo que hace el algoritmo es seleccionar de esa información cuál sería la más probable, que digamos, cuál sería la respuesta más probable ahí. Y eso pues también te pone en ese tema, ¿no? ¿Cuándo vamos a saber, hasta qué punto vamos a llegar en el que no vamos a saber diferenciar si estamos hablando con una inteligencia artificial o con una persona de verdad?
Bueno, Alan, ¿quieres decir algo más? ¿Alguien más que quiera platicar algo? ¿Algún consejo de viaje? Ve a Estados Unidos. Ve al MIT. Es bien raro, pero es bien fácil ir. O sea, básicamente es como si quisieras ir a un museo. Incluso hay recorridos guiados y todo eso. En el MIT Media Lab y en general en estas universidades, bueno, menos en Harvard, que son un poquillo más cerrados, pero lo que es MIT son muy abiertos. Entonces, hasta hay recorridos guiados y todo eso. Entonces, yo te recomiendo que vayas allá. Mejores temporadas para ir. Ve a principio de año, como por febrero y demás. No vayas en octubre porque llueve mucho y hace un frío de los demonios. Pero ve allá, te recomiendo que vayas allá. Es que es absurdo que estemos aquí tan cerca, bueno, ya cuando se pueda, ¿verdad? De Estados Unidos y no vayamos allá a ver estos lugares. Entonces, te recomiendo que vayas nada más así como para ver, tomarte la selfie, tener un recorrido turístico ahí y preguntar algunas dudas. El MIT Media Lab es un laboratorio de cristal y lo digo literal porque los laboratorios no tienen muros pues así de concreto, son ventanas. Entonces tú puedes ver todo lo que hay dentro del laboratorio. Y está muy, muy padre porque no solamente ves robots, sino ves instrumentos musicales, ves cosas impresas en 3D. La cosa más rara que he visto ahí es un robot, creo que era un octápodo, que es un instrumento musical también. Y otra cosa que vi, que se me hizo, digamos, la más interesante, eran un montón de cubitos que cuando tú ponías tu mano, el cubito subía y otros cubitos bajaban. Entonces era como si vieras una ola, pero hecha con objetos sólidos. Y eso está padre porque la idea era de que si tú ponías un objeto en esa superficie, con ese movimiento de los cubitos que suben y bajan, tú podías moverlo en X, en Y y a lo mejor hasta en Z, ¿no? Dependiendo de la altura del cubito. Entonces era como una nueva forma de transportar cosas, digamos, como una nueva propuesta de banda transportadora. Y bueno, un montón de cosas muy extrañas que surgen de combinar precisamente ciencia, tecnología, diseño y arte, que básicamente son los 4 ejes en los que las propuestas de investigación y los proyectos que hacen allá se estructuran y se basan. Por ejemplo, imagínate ser científica y exponer tus diseños hechos de biomateriales en lugar de en una conferencia científica, en un museo. Hay una investigadora, ella es israelí de origen, pero su investigación es con biomateriales. Entonces hace esculturas y hace estructuras que parecen edificios o parecen, bueno, en escalas pequeñas, o parecen ropa, o parecen así como los gabinetes de las computadoras de gamers, pero lo hace con biomateriales y con impresión aditiva y con otras tecnologías de ese estilo. Y su trabajo los presenta en museos. Entonces, esa es como la otra parte que también me gustaría comentarles. Ser científico no nada más es exponer un trabajo que nada más gente de tu área va a entender en un congreso científico. Ser científico es mucho más. O sea, puede ser artista, puede ser diseñador. Por ejemplo, hay una persona que extrae colores de bacterias e hizo una maquinita donde esos colores se mezclan con hilo y de esa forma él obtiene un hilo teñido, por ejemplo, con un color rojo de un hongo, y con eso haces un suéter o haces una cosa de tela, y ya tienes una ropa que hiciste con un pigmento natural que extrajiste de una bacteria, en lugar de un pigmento sintético. El problema de la industria textil y sus pigmentos es que contaminan muchísimo el agua, y son muy tóxicos muchos de esos pigmentos. Entonces, si tú puedes usar estas alternativas, digamos, pigmentos naturales extraídos de bacterias, pues también evitas que haya tanta contaminación en ríos y mares, pero también tienes algo que incluso en tu casa puedes hacer, ¿no? Entonces, este cuate no es científico, él es diseñador de textiles, pero aprendió un poco de biotecnología, aprendió a cultivar bacterias y aprendió a extraer los colores, ¿no? Que eso es un poquito más de bioquímica. Entonces, eso es lo padre. Tú puedes combinar muchas cosas diferentes,
para crear soluciones nuevas que resuelvan problemas actuales, pero pensando en que pueden ser soluciones que generen menos inconvenientes. Inconvenientes, por ejemplo, medioambientales, inconvenientes bioéticos, inconvenientes a lo mejor sociales. Entonces, les invito a eso. Y qué padre que muchos de ustedes ya estén ahí, incluso ya tienen proyectos. Sigan adelante sobre eso. Y también, si ya tienen alguna cosa, por ejemplo, se me hizo genial el proyecto del teclado, comiencen a venderlo, porque hubo una cosa que aprendí allá y que no me gustó. Son muy buenos haciendo proyectos y haciendo cosas, pero digamos como que se queda nada más ahí en, que te lo regalo, te lo pongo en un open access para que tú lo uses y lo hagas y lo deshagas, pero a veces nada más se queda en eso, a veces no se transforma en un producto, a veces, por ejemplo, no se transforma en algo que podría estar ayudando, por ejemplo, a gente que no tiene recursos para comprarse un teclado, a aprender música, ¿no? Sino simplemente, descárgalo ahí, es open access, tengo un repositorio en GitHub y ya, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con la gente que no usa GitHub? Que a lo mejor ni siquiera tenga internet, ¿no? Entonces hay que buscar forma de que de verdad eso de democratizar, pues sí pueda ser posible, ¿no? Ahora, yo no estoy peleado con que se vendan también los proyectos, con que vendamos productos, pues es parte del proceso, ¿no? Es cambiar nuestros bienes por otros bienes. Y pues al final de cuentas, el dinero ahorita sigue gobernando el mundo, ¿no? Entonces, en lo que alguien inventa una moneda en donde realmente no tengamos que estar trabajando para conseguir dinero, pues yo creo que hay que adaptarnos. ¿O qué opinan ustedes? ¿Creen que la humanidad del futuro, la que llegue a Marte, deba de seguir siendo igual de aprensiva, de destructora y de seguir pensando de una forma tan capitalista? ¿Tendríamos que utilizar otras formas de gobierno tal vez cuando vivamos en otros planetas? Entonces, bueno, si es que llegamos, ¿verdad? Entonces, no sé si sea todo. En caso de que sea todo, pues ya nada más les doy mi agradecimiento, mi felicitación, mi abrazo, pues codificado, digital, y yo creo que sería todo. Vale, muchas gracias por su tiempo para nosotros y bueno, como esponjas, ¿no? Obteniendo nuevo conocimiento. Ojo, no se hace esponja, no se hace esponja. Más bien, dedícate a hacer la esponja que al exprimirla echa ese conocimiento. Estamos muy acostumbrados a recibir, no tenemos la cabeza así abierta como para echarle aquí conocimiento. Uh-huh. Esa forma de aprender yo creo que no tendría que seguir siendo ya. Y te lo voy a poner con una frase que hace poco escuché de un profesor de literatura italiano. Y con el riesgo de que a lo mejor suene raro, ¿no? De que me digan, no, es que eres racista o algo así. Bueno, lo voy a decir como él lo dijo. Él decía que hay diferencias entre los estudiantes que están en Europa y los que están en Latinoamérica. Los estudiantes que están en Latinoamérica se dedican a recibir, son receptores, van a la escuela para recibir, para llenarse la cabeza con lo que les dicen los profes. Pero los de allá del otro lado del mundo más bien van a transmitir, van a sacar sus ideas, van a compartir lo que hacen, lo que tienen, sus puntos de vista, como lo que acaban de hacer ustedes así de esta forma tan genial. Entonces, ¿qué les invito? A que no seamos más contenedores de información, a que más bien nos cuestionemos y que usemos lo que tenemos, que usemos ahorita la tecnología que tenemos para transmitir. ¿Sale? Pues muchas gracias a ustedes. En ustedes yo no haría. Gracias a usted, profesor, y felicidades. Excelente conferencia. Gracias, Juan. Gracias, estuvo muy bonita e interesante también. Bueno, pues